Estimados aprendices, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la quinta videoconferencia correspondiente a la temática de Machine Learning. Les habla el instructor Fabio Izquierdo. Bueno, muy bien, entonces, el día de hoy vamos entonces a continuar pues con lo que ya hemos avanzado en las sesiones anteriores. Básicamente en la última sesión pues expliqué en sí en qué consiste el Machine Learning y les mostré unos ejemplos de cómo pues el perceptrón, que es la unidad pues de aprendizaje, aprende y cómo es que hace agrupamientos pues digamos de partículas, ¿no? Y estos agrupamientos de partículas pues se podían realizar pues de varias formas, ¿no? Y se podían presentar pues algunos conceptos que eran, por ejemplo, un sobreentrenamiento o que era cuando se entrenaba pues más de la cuenta el sistema de aprendizaje o un subentrenamiento que era cuando le quedaba faltando aprendizaje. En cualquiera de los dos casos, sea por su entrenamiento o por sobreentrenamiento, no era adecuado, ¿no? Porque en el subentrenamiento, pues como su nombre lo indica, le queda faltando entrenamiento, por ende no va a aprender bien. Y en el sobreentrenamiento, pues aprende más de la cuenta, entonces se inventa aquí el percetrón, pues variables que no tiene, ¿no? Para poder cumplir con unos requisitos del 100%, porque esto nunca va a ser del 100%, ¿no? El aprendizaje acá no va a ser del 100%. Entonces, esos eran los problemas que se presentaban. Bueno, muy bien. Vamos a analizar ahora la data, cuáles son las datas que se trabajan. Y en base a esas datas, pues, en base a esas datas, vamos a mirar cómo es que se hace o cómo se trabajarían estas datas para el entrenamiento. Bueno, muy bien, entonces miremos acá, miremos acá, ya les comparto pantalla, ya les voy a compartir pantalla, entonces denme un momento, voy a abrir primero una data, les voy a abrir una data y bueno, ya les voy a mostrar los diferentes tipos de datas. Entonces vamos a mirar una data por aquí, de Iris, esta que está aquí. Bueno, en un momento ya les comparto pantalla. Bueno, entonces aquí les presento ya. Bueno, ¿sí pueden ver ahí, muchachos? ¿Sí se puede ver? Bueno, sí, sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta data. Esto es una data llamada iris.csv. Vamos a abrirla. ¿Qué son las datas? Las datas son archivos de información, pues como su nombre lo indica, contienen información pero separados por comas. La extensión .csv indica que es un archivo separado por comas, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos esta data, miren. Aquí tenemos esta data tenemos una data como esta que tiene, por ejemplo, observen en la parte superior, ya les acerco un poco. Observen aquí en la parte superior. La parte superior presenta lo que se denomina las columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ID, coma, cepal-len, cm, coma, cepal-width, cm, coma, petal-len, cm, coma, petal-width, cm, coma y especies. Bueno, primero que todo,
cuando usted le hablen de una data con extensión .ccd, significa que está separado por comas. Al estar separado por comas, eh, para estar separado por comas, como se ve aquí, quiere decir que después de que se separe por comas, eso es un dato. Por ejemplo, el primero es ID. Miren que en la fila uno está, digamos, en esa fila uno aparecen las columnas. El ID, CEPAL len en centímetros, el longitud del cepalo en centímetros, CEPAL width en centímetros, longitud, perdón, ancho del cepalo en centímetros, petal en centímetros, longitud del pétalo en centímetros, petal width centímetros, ancho del pétalo en centímetros y especies. Resulta que esta data, estimado aprendices, es una data de los años 1930 de clasificación de unas especies de orquídeas, ¿no? Que se clasificaron pues por un científico, no recuerdo aquí muy bien su nombre, y pues hizo una clasificación, son como ciento, a ver, hizo una clasificación como de 151, ¿correcto? Miren lo que, perdón, 150, porque la primera fila es la que nos indica las columnas, ¿no? Entonces, a partir de la fila 2 es que están los datos. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, donde dice ID, esta parte donde dice ID, entonces en la fila 1 ID, si usted baja a la fila 2 corresponde el número 1. Mírenlo. Ahí está separado por coma. Luego el 5.1, ese es la longitud del cepalo en centímetros. Luego coma, ya sigue la otra variable, que en este caso es el ancho del cepalo en centímetros, que sería 3.5. Coma, ya después de la coma es otro dato. 1.4 sería la longitud del pétalo y así sucesivamente hasta el final cuando dice especies, que dice irisetosa, bueno, esos son los nombres pues que tienen las especies, irisetosa, iris versicolor, iris virgínica, bueno, son los nombres que le han dado pues a estas flores o a estas orquídeas. ¿Correcto hasta ahí? Bueno. ¿Qué es lo que, bueno, esto es lo que por lo general nos entregan, estimados aprendices, y es lo que se denomina una data. Y estas datas que nos entregan son las que nos van a servir o las que le vamos a hacer una respectiva clasificación. Como pueden ver, esto es una data muy pequeña de 150 especies pues, de orquídeas donde se le midió la longitud del cepalo, el ancho del cepalo, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo, y se le dio un nombre. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Esta es una data separada por comas. Vuelvo y repito, esto es una data muy pequeña, mírenla. Pero así como hay datas pequeñas, estimados aprendices, también hay datas gigantescas, ¿no? Por ejemplo, una data de impuesto predial de un municipio. Esa data es gigante. Porque imagínese usted que esa data tiene la dirección del predio, tiene cédula de ciudadanía del propietario, tiene el número catastral del predio, tiene, tiene el avalúo comercial del predio, tiene el estrato, bueno, tiene una serie de cosas, pues un archivo de estos pues para pago de impuesto catastral de una ciudad, por ejemplo. Entonces imagine que ahí no son 150, ¿no? Pues pueden una ciudad grande, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, una ciudad grande, eh, una, una data catastral de impuesto predial puede tener, puede tener perfectamente 3 4 millones de, de, ¿cómo es que se dice? Sí, puede tener 3 4 millones de, pues de puntos prediales, ¿no? Entonces, eso es una data gigante. Por lo general, esas datas, estimados aprendices, cuando se van a abrir, no se pueden abrir así en cualquier computador, porque pues, imagine que una data de 2 3 millones por ejemplo, usuarios de impuesto predial o 2 3 millones pues de predios,
con 10, 12 columnas o más, pues imagínese usted pues que esa información es gigante. Entonces, si usted la va a ir a abrir en un equipo de estos cualquiera, pues lo más probable es que no le abra. O inclusive un equipo pues común y corriente, para usted abrir una data de esas gigantes se puede dañar porque se queda pues concentrada tratando de abrir, se queda sin memoria. El ventilador del microprocesador a veces se puede quedar pegado, no responde y se puede quemar la máquina, ha pasado ya. Entonces en esos casos hay que hacer técnicas de apertura de datas gigantes. Bueno, muy bien. Pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. Bueno, muy bien. Por ahora estamos reconociendo las datas. Entonces, esto es una data muy pequeña, como pueden ustedes observar. Vamos a mirar otra data. Esta es una data, vuelvo y repito, separada por comas. Bueno, vamos a mirar otra data que tengamos por aquí. A ver. A ver. Esa era una data. Vamos a ver si yo tengo otra data por aquí. Sí, acá hay una. Esta se llama datoseguros.csv. Vamos a abrirla. Aquí está la data de datos seguros. Vamos a acercarla un poco. Esta data también es pequeña, ¿no? Esta data también es pequeña. Y lo mismo, miren, vea, tiene edad, sexo, IMC que indica índice de masa corporal, hijos. Estamos acá, ¿no? En esta parte, ¿no? En la fila uno. Tiene edad, sexo, IMC que es índice de masa corporal, tiene hijos, fumador, región y valor seguro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que eh, cada uno de estos hace parte de esa columna. Por ejemplo, acá donde estamos viendo acá el número 19, mírenlo aquí, corresponde, corresponde a edad. Mírenlo, corresponde a edad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá donde dice sexo, miren que acá dice femenino o F, ¿verdad? O masculino, miren. ¿Correcto? Luego se separa por coma. Luego dice, miren, dice IMC, ¿correcto? Y el IMC, por ejemplo, mírenlo aquí, vea, 27.9, quiere decir que índice de masa corporal 27.9. Luego sigue la coma, el que sigue es la cantidad de hijos. Luego, si es fumador, por ejemplo, yes o no. Región, Caribe, Cundinamarca, Antioquia y el valor del seguro que aparece ahí. Esto es una data, por ejemplo, pues una data de encuestas o para ventas de seguros, ¿no? De seguros. Y lo más probable, muchachos, es que esta data sea para personas, pues, fumadoras, ¿no? Una persona fumadora de sexo femenino, masculino, que tiene un índice de masa corporal pues grande y de acuerdo a regiones se le ha puesto unos intervalos de valor. Todo esto es una data de seguros, ¿no? Pues para una data de, eso es lo que se denominan datas de riesgo, ¿no? Porque son para entidades de aseguradoras, ¿no? Entidades que aseguran. Por ejemplo, las entidades aseguradoras son las que aseguran vehículos, las que le venden a ustedes pólizas de seguros de vida, pólizas de seguros de accidentes de tránsito, como el SOA, etcétera, etcétera. Entonces, estos son datas. Y en base a esas datas, muchachos, es que siempre se va a necesitar la data para que el sistema pueda aprender. Si usted no tiene una data, pues difícilmente el sistema va a aprender. El sistema va a aprender es de una data. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es una data de póliza de riesgo, ¿no? O una póliza, sí, pólizas de seguros de riesgo. Es una data pequeña de 1350 registros, ¿correcto? 1350 registros. Muy bien, muy bien. Entonces, esto es una data muy pequeña, por ejemplo.
Bueno, estamos reconociendo el tipo de datas, ¿no? Recuerden que las datas es con lo que estos perceptrones que se diseñen van a aprender. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Eh, Ahí ya hemos visto dos tipos de datas. Ah, bueno, obviamente, estimados aprendices, pues, de acuerdo a la naturaleza de la data, es que se va a analizar lo que hay que calcularle, ¿correcto? Por ejemplo, esto es una data de seguros. Entonces, esta data de seguros, pues, lo más probable es que la entidad, pues, que venda seguros, contrate al perito, el perito de la persona, pues, que le va a hacer la analítica, en este caso usted, contrate al perito para que diga, vea, aquí tenemos esta data y pues con esta data necesitamos que usted nos diga cuántas personas, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Usted antes de empezar a hacer Machine Learning, estimados aprendices, usted tiene que entender y comprender la naturaleza de la data. Es decir, no es lo mismo una data para pólizas de seguro que una data, por ejemplo, de impuesto predial. No es lo mismo, porque una data de impuesto predial, pues, ya es el impuesto, pues, digamos que le van a cobrar al contribuyente de acuerdo al tamaño del predio, donde esté ubicado, etcétera, etcétera, todas las cuestiones. En cambio, esta data, una data de seguros, pues son datas para pólizas de riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una data de estas de fumadores es para venderle a personas que sean fumadores y que tengan índice de masa corporal alto. ¿Por qué? Porque lo más probable, estas datas van, o estas pólizas de seguros van dirigidas a una población pues que está en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues si a usted le preguntan, supongamos que usted es una persona fumadora, bebedora, ¿cierto? Y pues usted lleva ya muchos años fumando o bebiendo, dependiendo. Entonces usted le ofrecen una data, perdón, una póliza de estas. Entonces usted, lo más probable es que usted diga, bueno, pues yo tantos años que llevo bebiendo, yo tantos años que tengo fumando, yo estoy gordito, tengo 6 hijos. No, 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 ya a mí en cualquier momento pues me puede dar algo, ¿no? Pues es lo más probable que una persona pues que esté en estas condiciones pueda pensar eso. Entonces, estas personas son las que se pueden interesar por comprar una póliza. Entonces, por eso es que esta data, muchachos, miren, tiene cosas muy que van al grano. Por ejemplo, el sexo, el índice de masa corporal, miren, la cantidad de hijos, si es fumador y la región. Entonces, por ejemplo, la entidad le puede decir a usted, mire, necesitamos que en base a esta data usted nos diga en la región Caribe, en la región Cundinamarca, en Antioquia, Boyacá, bueno, dependiendo de la región que sea, ¿cuántas personas podrían comprar cuántas personas fumadoras y no fumadoras podrían comprar esta póliza? ¿Y a cómo se le podría vender a una persona fumadora y a cómo se le podría vender a una persona no fumadora? Eso es lo que nosotros necesitamos que usted nos estime. Entonces, para eso es que contratan el analista, que en este caso pues sería usted, la persona que va a hacer el machine learning. Entonces, entonces esa podría ser, por ejemplo, una pregunta que usted le hagan en la entidad que vende seguros. Oiga, usted que es aquí el analista, usted que es del SENA, mire, tenemos esta data, denos un concepto técnico de cuántos potenciales compradores, fumadores, con índice de masa corporal entre 22 y 30, un ejemplo, y con qué cantidad de hijos van a comprar esta póliza. Un momento, por favor, que alguien está tocando. Sí, creo que ya pude ingresar, Víctor. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos viendo acá que estábamos acá. Entonces, antes de usted empezar a hacer los análisis, estimado aprendiz, usted tiene primero que identificar la naturaleza de la data, ¿correcto? Entonces usted dice, ah, no, esto es una data de riesgo y a los señores pues de estas pólizas les interesa es que usted le diga
cuántos compradores potenciales tienen, ¿correcto? ¿Cuántos compradores potenciales tienen para que nos pueda, para poderles vender un seguro? Entonces, eso es lo que usted tiene que analizar primero. Antes de usted ponerse a hacer software, a hacer machine learning y todas esas vainas, usted lo primero que tiene es que entender la data. Siempre que usted va a hacer machine learning debe tener una data, porque con la data es que usted va, pues el proceso de aprendizaje va a aprender y procede a sacar las preguntas y respuestas, las respuestas a las preguntas que se hayan solicitado. Bueno, muy bien. Por ejemplo, ya hemos visto dos tipos de datas. Esta data que es de seguros y acá tenemos una data que es una data tipo para clasificación de orquídeas. Entonces, como pueden ver, miren, esta data pues es muy diferente a la data de una entidad de seguros. Porque acá lo que interesa es tener un conocimiento, pues esto es de interés, por ejemplo, para un biólogo, ¿correcto? Un biólogo, un botánico, pues, un científico en el área de la biología, de la botánica, que se interese en estas cosas. Entonces le puede decir, oiga, usted que es el analista, míreme aquí esta data en cuanto de longitud de sepalo, ancho del pétalo, bueno, todo eso. ¿Cuántas están entre esta y esta medida? ¿Cuántas pueden clasificar para poderles decir que son una especie diferente, etcétera? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la data, estimados aprendices, así mismo va a ser el análisis que se le va a realizar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya hemos visto aquí como dos tipos de data. Estas son datas muy pequeñas. Esto es una data, por ejemplo, de, pues, de tamaño de flores, pues. Flores, rosas, bueno, todas esas cosas. Y esta otra es de una aseguradora que vende seguros para personas fumadoras, ¿correcto? Y no fumadores, por supuesto. Bueno, entonces miremos otra data. A ver, estamos viendo las naturalezas de las datas para que usted se vaya familiarizando antes de empezar a hacer el análisis. Eh, a ver, aquí miremos una data del SISBEN, por ejemplo. Aquí tenemos una data del SISBEN. Esperemos que abra. Esta data es bastante grande, ¿no? Tenemos un momento que nos abra. Por lo general, las datas de entidades gubernamentales, de entidades del gobierno, son datas gigantes, ¿no? Aunque esta está pequeña, es grande, pero es pequeña, de todas formas. Tenemos un momento que ella está abriendo. Ajá. Acá está, miren. Entonces, por ejemplo, estimado aprendiz, miren, esto es una data del SISBEN. Por ejemplo, aquí está recortada, ¿no? Aquí solamente tiene apellido uno, apellido 2, nombre uno, nombre 2, edad, ingreso y gasto. Está muy recortada, pero observen que tiene, tiene 1.048.575 registros. Como pueden darse ustedes cuenta, estimados aprendices, esta data ya es grande. Miren todo el tiempo que demoró en abrir. Y esta data está recortada, ¿no? Mire que estamos hablando de 1.048.575 registros. ¿El registro qué es? Este es el registro, mira. Toda la fila, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estamos hablando pues de una data de 1.048.575 registros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. O sea que ya es una data grande, ¿correcto? Ya es una data grande, mirenla aquí. Es una datica bastante grande.
A pesar de que es pequeña, ¿no? Porque pues es, eso no van a haber apenas 1.048.000 pues, personas ahí en el CISBEN, ¿no? Eso tiene que ser más gente, me imagino yo. Bueno, entonces mírenlo, aquí por ejemplo, miren, entonces ¿de qué es? Por ejemplo, apellido uno, apellido 2, nombre uno, nombre 2, la edad, el ingreso, el gasto. Muy bien. Entonces Pérez de Perafán, Lilia Dolores, tiene una edad de 69. Estamos mirando, por ejemplo, este registro, mire. Pérez de Perafán, esos son los apellidos de la señora Lilia Dolores, de 69 años, con ingreso de 7.897 y un gasto de 1.406. Aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no, estimado aprendiz? Que como estos son datas gubernamentales de entidades del gobierno, muchas veces está la información que va a entregar, que le entregan en una data de estas, puede estar escalada. ¿Qué significa escalada? Escalada significa que, por ejemplo, aquí, mire, acá dice que ingreso, ¿no? Mire, acá dice ingreso. Y mire que el ingreso dice 7.897, ¿verdad? Y el gasto 1.406, pero no necesariamente quiere decir que son 7.897 pesos y un gasto de 1.406 pesos. No, señor, puede estar escalada. Escalada es que le pueden decir usted, la información de ingreso y gasto está en miles de pesos. ¿Qué significa esto? Pues que usted, si le dicen que está en miles, quiere decir que usted aquí va a tomar los 7.897 y los va a multiplicar por 1.000. Eso ya le va a dar 7.897.000, ¿correcto? Si usted coge los 1.406 y los multiplica por 1.000, ya le va a dar 1.406.000. Entonces, casi siempre, por lo general, estas datas gubernamentales o de entidades están escaladas. Escalada significa que hay información ahí que está en una escala. Entonces, usted le pueden decir, mire, el ingreso y el gasto aquí está en miles de pesos. Entonces, quiere decir, 7.897 miles, entonces lo multiplica por 1.000 y eso le da 7.897.000, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando, entendiendo esto, las datas. Por ejemplo, esto es una data muy recortada del CISBEN, donde se tienen unas personas con dos apellidos, dos nombres, edad, ingreso y gasto. Y en base a estas datas, por ejemplo, esto es una data gubernamental de una entidad del gobierno, entonces en base a estas datas le pueden decir a usted, vea, analícenos aquí o calcúlenos aquí, analícenos o háganos un cálculo de cuántas personas de edad entre 20 y 30 años con ingresos entre tanto y tanto y gastos entre tanto y tanto pueden ser personas que puedan pertenecer al CISBEN o pueden ser personas que ya no deben pertenecer al CISBEN. Entonces usted le pueden hacer ese tipo de preguntas. ¿Correcto, muchachos? Entonces miren que, ¿cuál es la conclusión? Usted debe entender la data primero. Y todas las datas no son iguales. Todas las datas no son iguales. Son diferentes. Bueno, muy bien. Entonces esto es una data del CISBEN, por ejemplo. La otra era una data de una compañía de seguros y la otra era una data pues, de clasificación biológica que era de clasificación de pétalos, rosas, orquídeas, bueno, todas esas cuestiones. ¿Correcto? Bueno, eso que acabamos de ver ahí eso que acabamos de ver ahí, estimado aprendiz, son archivos .csv, es decir, separados por comas. Eso es lo que quiere decir archivos .csv, son archivos separados por coma. Bueno, muy bien. Acá tengo una del Sysben completa.
muy grande. Y acá, bueno, hay otro tipo de datas. Mírenlo. Por ejemplo, esta que dice registraduría modificado.xml. A ver, a usted la data le puede llegar, estimado aprendiz, de cualquier manera. Es decir, a usted le puede llegar en un archivo .csv, que por lo general es un Excel, donde usted vio que está separado por comas. Le puede llegar también como XML. XML son marcas de, o lenguaje, o archivo de marcas, perdón. Y ese archivo de marcas, por lo general, es información que se está imprimiendo de una página web o de una base de datos, puede ser que se esté sacando. Entonces le puede llegar también .xml. Por ejemplo, vamos a mirar esta que está aquí. Vamos a mirar esta data que está aquí. Por ejemplo, esta data.xml. Tenemos aquí que ya nos está abriendo. Sí. Entonces mírenlo aquí. Por ejemplo, miren. Aquí tenemos otra vez, esta es la misma data, digamos, que estábamos viendo en el, ¿cómo es que se llama? En el archivo .csv que acabamos de ver. Esta data que vemos acá, pero ya es una data llamada de marcas, ¿no? Entonces las marcas, muchachos, vienen aquí, vea, entre estos simbolitos, muy parecido al lenguaje HTML o las marcas del lenguaje HTML, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá le dice que es una data, la fila. Entonces, mire, apellido uno Torres. Pero miren que vea, apellido uno Torres, y luego ya finalizó apellido uno. Mire que lo finalizó con un slash. Es muy parecido a lo que trabajamos en lenguajes HTML, ¿no? Muy parecido. Entonces, aquí, por ejemplo, quiere decir que lo que esté entre estas dos marcas de apertura y cerrado es un dato. En este caso, apellido uno. Apellido 2, mírenlo, vea. Apellido 2, Galvis. Y miren que es apertura y cerrado. Nombre uno, Juliana. Miren, apertura y cerrado, slash nombre uno. Por ejemplo, nombre 2, miren, no dice nada. ¿Por qué? Porque pues hay personas que solamente tienen un nombre. Por ejemplo, Juliana Torres Galvis solamente tiene un nombre, Juliana. No tiene dos nombres. Entonces ahí estaría vacío. Le presenta la edad de esta señora, que son 69, el ingreso, el ingreso y el gasto. Y acá terminó la fila. Miren, aquí abrió la fila y acá terminó la fila. Abrió de nuevo la fila y comienza la otra. El otro usuario, miren. Apellido uno Molina, apertura y cierre. Apellido 2 Padilla, apertura, cierre. Nombre uno Eduardo, apertura y cierre. Nombre 2 Rafael, apertura y cierre. Edad 32 entre apertura y cierre. Correcto. Ingreso y gasto. Y finalizó la fila. Apertura de fila, finalización de fila. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, estimados aprendices, usted la data le puede llegar en cualquier formato. Le puede llegar en formato, digamos, un formato pues de marcas, por ejemplo, en HTML, muy parecido. Le puede llegar en .csv, que es que son datos separados por comas. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces miren que tenemos diferentes naturalezas de data. La naturaleza es el tipo de data y los formatos son en que vienen presentados. Entonces, por favor, no confundan la naturaleza de la data. La naturaleza de la data bueno, es una data para seguros. Y ahí se pide, ahí lo que interesa en una data de seguros es
cuánto se le va a cobrar al asegurado. Puede ser una data de catastral o de impuesto predial. Ahí lo que interesa es, pues, que esa data catastral, cuánto le van a cobrar de impuesto a un usuario de acuerdo al tamaño del predio, al valor del predio, dónde está ubicado, estrato, todo eso. Vea, esto es una data del Sisbén. Aquí lo que interesa es saber si las personas que están en el Sisbén, por ejemplo, pues no hay un colado ahí, ¿no? Alguien que se colió ahí, bueno, porque miren que estas personas tienen buenos ingresos, no deberían de estar en el Sisbén. Bueno, cosas así, por ejemplo. Entonces esa es la naturaleza de la data y otra cosa muy diferente es el formato. El formato es, bueno, esta data vino en .csv, que es datos separados por coma, punto XML, que es separado por marcas, por lenguaje o por marcas, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, estos son, digamos, los tipos y la naturaleza de las datas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya vimos aquí pues digamos, dos tipos, ¿no? Aquí, mm, a ver. Ajá. A ver. Veamos una última data que tenemos por aquí para que quede ya claro lo de las datas. Eh, Veamos esta de registraduría. A ver, un momento. Vamos a mirar una de registraduría. Creo que es creo que está, a ver, un momento que está tratando de abrir. Esta, miren. Esta, por ejemplo, muchachos, es una data de la registraduría, ¿correcto? Es una data de la registraduría y esta data, pues como pueden ustedes ver, es una data gigante, ¿correcto? Una data, pues, digamos, bastante grande, ¿no? ¿Correcto? Puede ser una data bastante grande. ¿Listo? Es una data bastante grande, puede ser. Bueno, muy bien. Y acá la última data que yo les iba a mostrar para que quede claro lo de la naturaleza, creo que es esta, vamos a ver. Vamos a ver. Ta, ta, ta. No, esta no es. A ver. Una data que les iba a mostrar. Una data que... Sí, creo que es esta. Otra data que les iba a mostrar. Un momento que ya va a abrir. Esta es. Entonces, mírenlo. Esto es una data, muchachos. Esta data, como puede usted observar, estimado aprendiz, es una data gigante. Miren, vean. ¿Sí la ven? Esto es una data gigantesca. Tiene 1461 registros, pero imagine cuántas columnas tiene. Vea. Miren que esto tiene un poco de columnas. ID, MMS subclass, MS zoning. Pero le acerco un poco. Hay datas que son cortas en filas, pero en columnas son gigantes. Miren cuántas columnas tiene. Vea. ID, MS subclass, MS zoning, context, área de lote, calle, el ancho, la forma, contorno, la utilidad. ¿Correcto? Entonces, miren eh, los vecinos, las condiciones, miren, el estilo de la casa, ¿correcto? El año de remodelación, exteriores de la casa, exteriores, los cuartos. Miren que miren todo lo que tiene en cuanto a
en cuanto a columnas. ¿Sí, muchachos? Miren, vean, es que tiene garaje, que tiene área. Usted se preguntará, uy, ¿y esta vaina por qué sigue por acá, instructor? ¿Y por qué la otra información se quedó acá? No, ojo, mucho cuidado. Lo que pasa es que recuerde que esto está separado por comas, vea. Quiere decir que estos son los nombres de cada uno de cada uno de los ítems. Pero, pero todos estos son los ítems, vea, los que usted está viendo acá, son los ítems separados por comas. Pero como estos son los nombres, entonces se extiende un poco, pero son los mismos. Entonces, mírenlo. Entonces, miren, por ejemplo, esta data en cuanto a columnas, esta data es gigante, miren. ¿Correcto, muchachos? Hasta que llegó al precio de venta, miren. Entonces, como pueden ustedes ver, estimados aprendices, esto es una data pues para compra de vivienda, ¿no? Compra de vivienda en una determinada zona, ¿no? Donde, ¿qué es lo que hacen? Hacen unas encuestas. Esto es una data por allá de los Estados Unidos, ¿no? Para compra de vivienda. En realidad estas datas son encuestas, es decir, encuestan una cantidad de personas y le hacen unas preguntas. Miren, vea, ¿usted qué tipo de su clase le gustaría vivir? Su clase es por qué zona, ¿no? Eh, de qué tamaño el área, por qué calle le gustaría vivir, cómo le gustaría que fuera el tamaño de la casa, cómo le gustaría que fuera el tamaño pues del garaje, eh, cómo le gustaría a usted que fueran los vecinos, que los vecinos queden cerca, queden lejos, qué tipo de vivienda prefiere usted. Entonces, de acuerdo a eso, las personas que encuestan empiezan a sacar una información o a entregar una información con respecto a eso. Entonces, pues esto es una data gigante, ¿no? Y en base a esa data, muchachos, pues, en base a esa data, pues es que ya es con lo que se va a aprender para que le entregan esto a un analista de datos y le dicen, vea, con base en estas datas que tenemos aquí, determine a cómo se puede vender la vivienda, por ejemplo, en tal zona, en Miami, en tal zona, en California, en tal zona, cómo se podría vender la vivienda y a qué precio, o en una ciudad cualquiera, ¿no? Dependiendo. Entonces, miren, muchachos, que eh, acá, por ejemplo, como se pueden dar cuenta ustedes, esto no es hacia la bulla de los cocos, ¿no? Es decir, no es que usted va a hacer machine learning así suavecito y ya, sin data y sin usted saber la naturaleza de la data. No, señor. Usted aquí tiene que, usted aquí tiene que tener muy claro cuál es la naturaleza de la data antes de usted empezar a trabajar. Es decir, reconocer la data. O sea, es decir, usted tiene que entrenar el ojo. Por ejemplo, usted abrió esto y usted mismo ya se dio cuenta que esto es una data separada por comas y empieza usted a mirar los ítems. Usted dice, esto es una data de vivienda, esto es una data de seguros, esto es una data gubernamental para cobro de impuestos, esto es una data gubernamental para el CISBEN, esto es una data funeraria para entidades que venden servicios esequiales, etcétera, etcétera, etcétera. O datas de la registraduría. A veces ocurre que en datas de la registraduría siempre que va a haber elecciones, pues tiene que depurar las datas. ¿Por qué? Tienen que depurar las datas porque no es lo mismo hace 4 años que se eligió presidente o alcalde o gobernador a hoy, porque en esos 4 años, estimados aprendices, pues ya hay personas que han muerto. Hay personas que han muerto, hay personas que están privadas de la libertad pues, en un recinto carcelario. Las personas, por ejemplo, que están privadas en un recinto carcelario no pueden votar. Eso no es que la registraduría le llevó la urna a la cárcel para que voten los presos. No, señor. Las personas cuando, pues acá en nuestro país, ¿no? Eh, son privadas de la libertad, pues por la ley, pues pierden privilegios como ciudadanos, ¿no? Entre esos el votar, el hacer el sufragio, pues, del voto para elecciones. Entonces, la registraduría tiene que
hacer depuración de datas antes de una elección. Es decir, vea, haga la depuración, mira a ver cuántas personas son aptas para votar. Y los que están muerticos, pues hay que sacarlos de ahí, porque ya estas personas fallecieron. Por eso es que a veces se encuentra uno con cosas que ve. Mira que nos dimos cuenta una noticia que la persona tal que falleció, o el run run escucha uno, que salió a votar, los muerticos salieron a votar y todo eso. Entonces uno dice, qué corrupción tan berraca, qué vaina. Pero muchas veces ocurre que las datas las analizaron mal y no las depuraron correctamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues quedó ahí pues el fallecido, que no lo sacaron del listado de votantes. O la persona que está en la cárcel, no la sacaron del listado de votantes. O una persona ingresó al ejército o a la policía. Y cuando estas personas ingresan al ejército o a la policía, pues la constitución dice que ellos no pueden votar. ¿Correcto? Entonces muchas veces ocurre, entonces tendemos a decir, no, qué corrupción aquí tan berraca, mira, los muerticos salieron a votar, el que está en la cárcel salió a votar, ¿qué tal? No, lo que pasa es que no hicieron, el analista no hizo correctamente el análisis de la data y no sacó no hizo la depuración pues adecuada. Entonces, obviamente, pues no faltará el vivo, ¿no? Que dice, ve, mira que mi papá que murió salió ahí, y yo acá tengo la cédula de mi papá, pues yo voy a ir a votar por él. Pues no falta el vivo, ¿no? Que dice, pues voy a ir a votar por el viejo, que el viejo salió ahí, ve, y pues lo voy a ir a votar por el viejo, y cobro ese botico. Pues no falta, pues el que se pone vivo, ¿no? Como decimos en nuestro país, no falta el vivo bobo. Entonces, miren, muchachos, esta es la naturaleza de las datas, ¿correcto? Esta es la naturaleza de las datas y pues como se pueden dar cuenta hay diferentes tipos de datas. Hay datas también, las datas no son solamente de datos, también son de imágenes. Muchas veces tenemos una data de imágenes y esas datas se requieren para hacer un aprendizaje. Por ejemplo, miren, vea, eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque la sesión de hoy es reconocimiento de las datas antes de empezar a hacer el análisis. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una imagen. A ver, un momentico que abra. Acá, por ejemplo, se tiene una imagen del planeta Marte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se tiene una imagen y acá se tiene otra, vea, por ejemplo, se tiene esta que acabamos de ver, mire, se tiene esta que acabamos de ver. ¿Sí la ven? Es la misma. Pero acá, pero acá, miren que es la misma imagen, pero está rotada. Miren, acá vamos a poner la otra. Miren lo que está, vea. Está como, digamos que casi a 90 grados y aquí está como a 45 grados. ¿Sí lo ven? Miren. Por ejemplo, estos son datas de imágenes donde hay que hacer tratamientos a las imágenes, rotar la imagen, hacerle el tratamiento a escala de grises, reconstrucción de imágenes de acuerdo al tipo de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces también no solamente la data no es solamente, muchachos, pues, de datos pues numéricos, no señor. La data también pueden ser imágenes. Por eso es que nosotros al principio vimos el tratamiento de imágenes, porque la idea es tratar de hacer machine learning con imágenes también. ¿Listo? Entonces, acá vamos, por ejemplo, por eso este es otro tipo de datas, miren. Por ejemplo, miren, vamos a ver acá. Acá se trató de reconstruir, por ejemplo, el planeta Marte con pedazos de imagen. Vean.
Es decir, esto tiene aplicaciones de tipo forense. Es decir, forense en el sentido de que se tenga un pedazo de imagen y se trate de reconstruir lo que falta. Obviamente reconstruye con, pues, con errores, pero puede obtenerse algo muy semejante, ¿no? Esto tiene aplicaciones para entidades como la policía, el ejército, la fiscalía, pues que investiga, pues, que son entes de investigación, ¿no? Entonces, bueno, estimados aprendices, este era el objetivo de esta clase, era hacer el reconocimiento de las datas y ya luego ahora sí poder hacer, con estas datas reconocidas, cómo funcionan, poder hacer el machine learning, que es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Bueno, antes de que se finalice aquí la llamada que va a finalizar en 4 minutos, pues bueno, aprovecho y ¿tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro, por favor? Lo que hemos hecho el día de hoy es analizar la naturaleza de las datas, ¿correcto? Y en base a esa naturaleza de esas datas poder obtener hacer un entrenamiento construyendo un perceptron. ¿Listo? Ese era el objetivo de hoy. La próxima sesión ya vamos a construir el perceptron y empezamos ya a hacer puro machine learning ya con datos. Bueno, estimados aprendices, desafortunadamente pues el tiempo es muy corto, yo quisiera seguir, ¿no? Pero bueno, tengo otra formación y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bueno, igualmente, muchachos. Bueno, muchachos, igualmente. Buenas noches, Daniela.